Y el día de hoy, Día del Trabajo, viene el secretario del Trabajo a platicar con nosotros todo lo que se ha avanzado con la cuarta transformación para la mejora de las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras mexicanas. La primavera laboral que llama Marat en nuestro país. Vamos a guardar algunas otras noticias para más tarde, que hay una comida con sindicatos, representantes de los sindicatos, de las y los trabajadores de México. Y ahí vamos, ¿es a las qué horas? A las 2 de la tarde. Ahí vamos a dar algunas otras noticias. Y a todas y todos, me da mucho gusto estar en este espacio para compartir, pues primero una felicitación, un reconocimiento a las y los trabajadores de México por su gran contribución al desarrollo nacional y también en este Día Internacional del Trabajo, aprovechar la ocasión para destacar algunos de los logros, porque tenemos que decirlo, en los últimos años, tanto en el primer piso de la transformación como en el segundo piso de la transformación, se han tenido avances muy importantes en materia laboral, en la mejora de los ingresos de las y los trabajadores, también en las condiciones laborales, también restituyendo adeudos históricos que se habían tenido con estos sectores poblacionales, sobre todo los que fueron los más depauperados y precarizados en las políticas de la larga noche neoliberal. Y en ese sentido también destacar que ha tenido un papel muy importante la política laboral en la reducción de la pobreza, que ha sido en ese sentido uno de los grandes elementos y contribuciones de la cuarta transformación a la vida nacional. En ese sentido, Presidenta, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, me voy a permitir hablar de los avances que se han tenido en materia laboral, esto, como ya mencioné, en el marco del Día Internacional del Trabajo, y para comenzar, destacar justamente lo que hemos nosotros ya comentado. Vivimos un ambiente de primavera de los derechos laborales, de una ampliación que no se había tenido en décadas, y en ese sentido, pues tenemos que destacar primero que, como ya ustedes lo conocen, el Banco Mundial recientemente señaló que México es el país de América Latina que más ha reducido la pobreza, esto con una disminución del 7%, estimando en ese sentido que son cerca de 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 2018 y 2024. Y esto pues también es achacable y muy fácilmente incluso detectable a partir de las políticas laborales. En esto ha tenido una contribución muy importante el ingreso laboral, que ha ido incrementándose en 19.2% en términos reales entre el año 2018 y 2024. También he de informar que recientemente se publicó en la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente al mes de marzo, donde destaca que la tasa de desocupación alcanzó un mínimo histórico de 2.22%, que es la tasa más baja que existe en el registro de la NOE desde el año 2005. La última vez que se reportó una tasa cercana en ello fue en marzo de 2024 con un 2.28. También comentarles que durante el primer piso de la transformación, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como saben, se dio un cambio en la política salarial del país, en el cual además no solamente se procuró que estuvieran los aumentos salariales por encima de la inflación, sino además se hicieron con importantes creces. Y en ese sentido se dejaron atrás algunos de los mitos del dogma neoliberal, en donde se decía que el incremento salarial tendría impactos negativos en la inflación, en la generación de empleo, con lo cual, como digo, ya quedó atrás en el pasado esa creencia. En la cuarta transformación recibimos un salario mínimo de 88.36 pesos y ahora en 2025 el salario mínimo en la zona general del país es de 278 pesos y en la zona libre de la frontera norte de 419.88. Estos incrementos han representado una recuperación del salario mínimo en términos reales, es decir, ya incluso por encima de la inflación, hablando de sí, de 134%. También se ha incrementado el salario mínimo de manera sostenida con los siguientes resultados. Mientras que en 2018 solo se podía comprar 0.8 canastas básicas, en 2025 el poder de compra, esto al mes de marzo, es de 1.8 canastas básicas, con el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya lo estableció también, decirlo, tenemos que llegar a las 2.5 canastas, esto para el año 2030. Los incrementos de los salarios mínimos de 2019 a 2024 redujeron la brecha salarial de género, que esto es también una contribución muy importante a un tema que, pues, como saben, también ha sido muy dolido en el ámbito laboral por la brecha salarial que existe justamente en este ámbito, en el de género. El impacto es mayor en aquellos municipios en donde residen las mujeres más pobres, pues la brecha de género se redujo ahí incluso a un 66%. Los incrementos salariales se han dado en su mayoría a partir del consenso entre el sector obrero y empresarial, y esto es algo muy importante que destacar
en la política laboral de la Cuarta Transformación. Estos avances se han dado a través del diálogo social con las y los empresarios, también con las y los trabajadores, y en ese sentido muchos de ellos ha sido a través del consenso, Presidenta, y seguimos siguiendo con ellos sus instrucciones para lograr que estos avances sigan a través de esta ruta. Por la otra, conocen ustedes el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa, además de los más importantes, esto dentro de la política del bienestar de nuestro país. Ahora ya también es un derecho constitucional, como lo hemos presentado en otras ocasiones, y el programa está enfocado a atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, para incorporarlos en capacitación en el trabajo, es decir, para que puedan aprender experiencia, habilidades, desarrollo de sus capacidades, esto en diversas unidades económicas, como pueden ser talleres, tiendas, comercios, negocios, a lo largo de un periodo de 12 meses en los cuales los jóvenes reciben, así también por parte del Gobierno de México, un salario mínimo, además de su incorporación al seguro médico del IMSS, con lo cual también se le está dando cobertura a este importante segmento poblacional que no contaba con este apoyo anteriormente. Al momento, desde principios del año 2019 a la fecha, han participado más de 3 millones de jóvenes, de los cuales 60% son mujeres, con una inversión también sin precedentes en la juventud de nuestro país de más de 139,000 millones de pesos. Esto dista muchísimo de lo que también durante 30 años de políticas neoliberales se apoyó a la juventud, en donde, pues, haciendo un rastreo de todos los apoyos que se dieron en su momento, fueron solamente 7,000 millones de pesos, y bueno, pues aquí el contraste del compromiso con la juventud de 139,000 millones de pesos. También, pues decirlo, como el apoyo económico que se da es vinculado al salario mínimo, comenzamos con un apoyo de 3,600 pesos, esto en el año 2019, y en la actualidad los jóvenes reciben el salario mínimo general, que son 8,480 pesos. Mencionar también que de las y los jóvenes participantes, 7 de cada 10 se encuentran en un empleo u ocupación productiva una vez concluida su capacitación, lo cual es, pues, prácticamente el triple de la tasa de empleabilidad de lo que los jóvenes cuando buscan por su propia cuenta una ocupación o trabajo. También comentar que respecto al empleo, hemos tenido importantes avances. Esto, justamente decirlos que a través del Servicio Nacional de Empleo, que es la oficina por parte de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México, donde se facilitan las vacantes de trabajo para los buscadores de empleo y también para las empresas que puedan publicar justamente los espacios que ofertan, pues hemos contribuido a que 2,4 millones de personas puedan estar vinculados a un trabajo, de los cuales, además decirlo, como ya mencionamos también anteriormente, 162,179 personas han sido en los meses que corresponden al gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con ello también contribuyendo al buen ambiente laboral que ya destacamos. Desde el Servicio Nacional de Empleo también se participa en el Plan México a partir de la realización de las 4 grandes jornadas de las Ferias Nacionales de Empleo. La siguiente está programada al mes de junio, como también ya comentamos. Se promueve a través también de esta oficina la movilidad laboral ordenada y segura a través del programa de trabajadores agrícolas temporales, donde han sido enviados a trabajar a Canadá entre enero y marzo de 2025 a más de 8,000 personas trabajadoras, esto a través de un mecanismo que es regular, seguro y ordenado, y que nos permite, pues, nuevamente mostrar que hay posibilidades de generar mecanismos con estas características de movilidad incluso internacional. En el marco, además de la estrategia México te abraza, el Servicio Nacional de Empleo apoya a las personas repatriadas en búsqueda de empleo. También destacar que hemos avanzado muchísimo esto en mejora de condiciones para el trabajo digno y justicia laboral. Como saben, también vivimos una reforma en esta materia en el año 2019, se dio un cambio de paradigma en el ámbito laboral, se transformó el sistema de justicia laboral y con ello las y los trabajadores tienen un mayor acceso a la justicia de manera pronta y expedita. Y decirles que, bueno, pues ya no existen los tiempos en donde el gobierno ponía y quitaba líderes sindicales, ya no es más esta atribución informal por parte del gobierno que había en el mundo sindical. Ahora son las y los trabajadores quienes, mediante el voto libre y secreto y directo, eligen a sus dirigentes. Esto, además, se hace en seguimiento con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ha realizado más de 10,000 visitas de verificación para asegurar que los procesos sean libres y transparentes. Y también, pues, decir que se han implementado instancias conciliatorias previo a los juicios laborales, donde cerca del 75% de los conflictos se resuelven a través de la vía de la conciliación. Con ello también, pues, se está eliminando estas viejas prácticas, malas prácticas de la industria del litigio laboral, y con ello, pues, facilitando la consecución de justicia para las y los trabajadores cuando sea así el caso. También comentar que se legitimaron cerca de 30,000 contratos colectivos de trabajo, es decir, los trabajadores conocieron ya sus contratos colectivos, asistieron también a las votaciones para poder con ello legitimar y dar aval a este contrato, y decir que estas convocatorias que se hicieron a los 30,000, de los 30,000 contratos colectivos que fueron legitimados, pues participaron cerca de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional.
También avanzamos en una reforma histórica, esto en materia de subcontratación. Con ello, en 2021 se implementó una reforma que lo que permitió fue que 3 millones de trabajadoras y trabajadores fueran reconocidos por sus verdaderos empleadores, con ello pues mejorando condiciones de las y los trabajadores. Esto también tuvo un impacto muy positivo en el reparto de utilidades, con un incremento del 166%, pasando de 87,000 millones de pesos que eran repartidos en utilidades en el año 2020 a la actualidad en 2023, que en este caso fue pagado ya para este año de 231,000 millones de pesos. Estamos pues ahora nada más esperando la actualización para este mes, que estamos justamente en el corte del pago de utilidades. Por otra parte, también comentar que siguiendo los compromisos de nuestra presidenta, avanzamos en un cumplimiento del compromiso 59 de los 100 compromisos del segundo piso de la transformación, y comentarles que el pasado 24 de diciembre del año 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de plataformas digitales. Con esta reforma estamos justamente avanzando para cumplir que cerca de 272,000 personas que se tienen en registro, personas trabajadoras en plataformas, puedan ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores subordinados. Se trata en ese sentido de una regulación innovadora que garantiza los derechos a todas y todos los trabajadores sin impactos en el modelo de negocio, que es pues además muy innovador. Y también comentar que quedan resguardados los derechos de los trabajadores que participan en estas plataformas, es decir, siguen definiendo ellas y ellos los horarios de trabajo y también cuándo conectarse para trabajar. Quedan todos los trabajadores que participan en las plataformas ya de entrada cubiertos, esto en caso de accidentes de trabajo, que es justamente una ampliación que llega al total de beneficiarios que participan en estas plataformas. Y bueno, también comentarles que la reforma entrará en vigor, esto siguiendo la propia implementación de la misma, el día 22 de junio, y con ello ya estará iniciando también el piloto obligatorio para las empresas de plataformas digitales. Y bueno, pues comentarles también que lo que nos ha pedido nuestra presidenta es que avancemos con el caso de la mina de Pasta de Conchos. Como saben, pues es un caso muy emblemático. Este es parte de los compromisos también de gobierno de nuestra presidenta, el número 61, y desde la Secretaría de Trabajo encabezamos estas tareas de coordinación para el rescate de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. Hasta el momento se han rescatado 16 mineros, de los cuales 12 ya fueron entregados a sus familiares. También en lo relativo, como mencionaba, a trabajo digno, pues simplemente comentar que también se reconoció en la Ley Federal de Trabajo el trabajo en el hogar. Hemos regulado justamente eso para dar también condiciones de seguridad social a un importante segmento poblacional que trabaja en estas actividades. También aumentaron los días de vacaciones de 6 a 12 en el primer año laboral. A través de Fonacot, del Infonacot, también se han diseñado nuevos productos para el otorgamiento de crédito a mujeres, esto con tasas preferenciales, y también se eliminaron las comisiones de apertura de crédito. Por otra parte, después de 53 años de que no se había actualizado la tabla de enfermedades en el trabajo, también se hizo una actualización de la misma, se incluyeron incluso enfermedades derivadas de el trabajo para las mujeres y otras también enfermedades que no estaban anteriormente registradas. Y por la otra, avanzamos en el reconocimiento del teletrabajo, esto con la NOM 37. Y bueno, pues estos son en síntesis algunos de los puntos de las medidas, de las políticas que se han implementado en los últimos años, esto para la mejora de condiciones de las y los trabajadores. El día de hoy, como ya también comentó nuestra presidenta, pues se va a tener una reunión con los representantes sindicales, con los líderes del mundo del trabajo, esto a las 2 de la tarde. Ahí también pues se va a tener un diálogo con ellos, y particularmente pues bueno, se van a hacer anuncios que ya en su momento dará a conocer nuestra presidenta. Es cuanto. Muchísimas gracias. Antes de pasar a Fobapro, quiero enseñarles una gráfica de un reporte que salió el día de ayer. Eso es lo que está antes, a ver si pones la gráfica. Es elaboración propia con datos de State of the Global Workplace, estado de Workplace, ¿cómo se traduce? Del espacio de trabajo global 2025 de Gallup. Y a ver, pon el original, la tabla. Arriba. Dice, imagina una escalera con escalones numerados del 0 en la base al 10 en la cima. Supongamos que la cima de la escalera representa la mejor vida posible para usted y la base la peor. ¿En qué peldaño de esa escalera diría que se encuentra en este momento? Esto es una encuesta que le hizo Gallup a trabajadoras y trabajadores de todos estos países. A modo de estimación, ¿en qué peldaño cree que se encontrará en el futuro, digamos, dentro de 5 años? Bueno, en este peldaño, México sube 7 y está en el segundo lugar.
O sea, en una encuesta a las y los trabajadores mexicanos y de todo el mundo, de en qué lugar se encuentra de acuerdo a su evaluación de vida, pues México está en el segundo lugar. Y si consideramos el G20, que es la otra gráfica que ya es elaboración propia, o sea, se sacan los países del G20, México está en primer lugar. Esta es una evaluación de una encuesta de las y los trabajadores, comparado con la evaluación de los trabajadores de otros países. A ver si se los compartes con él. Hoy es 1 de mayo, le decía, Día del Trabajo, Día de todos los de las trabajadoras y de los trabajadores, que realmente los mexicanos somos los mejores trabajadores del mundo. No lo digo yo, lo dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador así hablaba de los mejores, de los mexicanos, de los mejores trabajadores y trabajadoras del mundo, digo, de aquí de México. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum presentó todo lo que se ha hecho en el gobierno anterior y en este gobierno. ¿Por qué? ¿Qué se habla del gobierno anterior? El gobierno anterior subió incrementó el salario, el incremento del salario mínimo, cosa que no sucedía antes. Hoy las mexicanas y los mexicanos están obteniendo un ingreso de percibiendo un salario mínimo de 278 pesos, que consta la quincena, como 4,000 pesos más o menos. El mes están recibiendo 8,000 pesos. Eso es lo que se cobra en un salario mínimo. Ya alcanza para salir adelante con este salario, cosa que le digo no se hacía anteriormente. Esto lo dijo, pues, quien presentó es el secretario de Trabajo, Marat Bolaños. También informó a los mexicanos y a las mexicanas sobre el avance del rescate de los mineros en Pasta de Concho y en otras minas. Esto es lo que se informó el día de hoy. Recordemos, la presidenta anunció también que va a tener un evento a puerta cerrada con sectores empresarios, trabajadores y trabajadoras. Va a ser en Palacio Nacional a las 2 de la tarde. Esto es lo que dijo la presidenta al inicio de su conferencia y al final de su conferencia, que va a ser a puerta cerrada. Le decía yo, el salario mínimo no se había aumentado en los sexenios del PRIAN, hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel López Obrador en el primer año no se aumentó el salario. Ya 2020 ya es cuando aumentó el salario y ahí fue subiendo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a aumentar el salario este año. Hace ya en enero inició el incremento del salario. Va a haber incremento todo su sexenio, los 6 años, que estamos hablando de estos 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Hasta ahí va a llegar. El siguiente gobierno que le toque, no sabemos si vaya a ser priista, panista, morenista, si va a aumentar el salario, eso no lo sabemos. Pero lo que está en deuda, fíjese bien, nada más lo que está en deuda, es el aumento, la reducción a la jornada laboral. La reducción no lo tocaron. La reducción de la jornada laboral, la reforma que lleva una reducción de jornada laboral que son de 8 horas, va a ser de 40 horas, ya no va a ser de 48 horas como está actualmente. Eso es una deuda pendiente de las mexicanas y los mexicanos, principalmente las trabajadoras y los trabajadores. ¿Por qué le digo? La presidenta Claudia Sheinbaum fue uno de los 100 puntos que ella tocó en el Zócalo cuando pues recibió el bastón de mando y anunció sus 100 compromisos que tenía con el pueblo de México. Es un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, es un compromiso. Hay que estar, hay muchos intereses de por medio de que pues no quieren. Incluso hay empresarias y empresarios que han salido a protestar, a decir que México todavía no está preparado para una reducción de una jornada laboral. México no está preparado, así como les digo, así lo han dicho algunas y algunos empresarios. Pero hay interés de por medio, hay interés de que no se lleve a cabo esta reducción de la jornada laboral. Sí, mucho interés, porque le digo, hay empresarios tacaños, hay empresarias tacañas que no ven por los trabajadores,
Incluso todavía existe lugares donde no tienen todas las prestaciones de ley las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cuándo México va a estar preparado? Hasta que terminen estos intereses que hay de por medio. Pero si la presidenta Claudia Sheinbaum, digo, ya se comprometió y tiene que cumplir esta reducción de la jornada laboral. Pero si ella se pone a que se realice esta reducción de la jornada laboral, se va a llevar a cabo. En la Cámara de Diputados tenemos diputados empresarios que están, que no quieren legislar porque pues sus intereses se van a ver afectados. Eso es lo que se escucha. Ya hablábamos la semana pasada que la exdiputada de Morena, Susana Prieto, es la que estaba impulsando a que se saliera, que se votara, que se llevara a cabo esa reducción, e incluso a últimos meses ya de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejara su cargo. Pero esta diputada, ¿qué pasó con esta diputada? La diputada Susana Prieto, cuando ella empieza a impulsar esta reforma, lo hace en un lado de la bancada de Morena. Lo hace en un lado. ¿Por qué? Porque ella se opuso a que se llevara a cabo esta reforma. Pero no le hicieron caso, lo hicieron a un lado, lo excluyeron del grupo, de la bancada de Morena, y entonces pues ahí sigue dando la batalla. Llegó al grado de que llegaron a huelgas de hambre para que escucharan a los diputados, principalmente Ricardo Monreal. Pero, le digo, hasta el momento no hemos escuchado qué más va a pasar. ¿Qué más va a pasar con esta reforma a la reducción de la jornada laboral? Ya se han hecho muchas leyes para los trabajadores y las trabajadoras, que hoy es un día muy importante. Sí, por ejemplo, el día de ayer se llevó a cabo un dictamen en materia de propinas. ¿Quién lo presentó? Pedro Aces. Este diputado se lo voy a poner ahorita para que usted lo vea. Pedro Aces presentó ese dictamen para que las trabajadoras y los trabajadores de México, principalmente las meseras y los meseros, los que trabajan en restaurante. Se presentó este dictamen y ayer fue votado. Es para que las meseras y los meseros no reciban nada más un 50% de salario, porque ahí le va a usted, mexicana y mexicano. Si tiene algún familiar que es mesera y mesero, fíjese, cuando tú eres mesero, tú vives de la propina, Tu patrón no te paga el 100% de tu salario. ¿Cuánto está dispuesto a pagarte tu patrón? Un 50% o un 60% del salario al salario actual. Por ejemplo, ahorita no reciben el salario mínimo las meseras y los meseros, todos los trabajadores del restaurante. No reciben eso. ¿Por qué? Porque yo como comensal y tú como mesero, yo estoy obligado a dejarte una propina que es el 10%. El 10% no es obligatorio, pero pues tú pues ya sabes que si vas a un restaurante tienes que dejar una propina. Incluso hasta Es como o sea, si tú tienes esa caridad de darle una propina al mesero y a la mesera. No es que sea obligatorio, pero pues como mexicanos ya estamos acostumbrados a que tenemos que dar una propina a la mesera y al mesero. Le digo, o sea, si tú gastas 500 pesos, tienes que darle 50 pesos de propina, que es el 10%. Si tú gastas 1,000 pesos, tienes que darle 100 pesos de propina. Bueno, ¿por qué? Le digo, ¿por qué los dueños restauranteros no pagan el 100% del salario mínimo? No te pagan el 100% del salario mínimo, nada más te pagan un 50 o un 60%, porque recibes una propina. Pero, a ver, ahí va. Si el cliente no te deja propina, nada más sales a la quincena o a la semana que te pagan con tu salario, que es un 60 o un 50%.
Estamos hablando de pone ahorita 2,000 pesos la quincena. Tú te estás llevando 1,000 pesos a la semana, ¿sí? Hay lugares que te pagan a la semana, hay lugares que te pagan a la quincena, pero le digo, si usted es mesero, eso es lo que cobra, un 50 o 60%. No pagan el salario mínimo. Los restauranteros, dueños de restaurante, pues no pagan el salario mínimo. Ellos son los más beneficiados en este momento, pero hoy con esta ley que se aprobó para que los meseros y las meseras y los trabajadores de estacionamiento reciban también un salario, ¿sí? De donde quiera, tú eres un mesero, pues tienes que recibir un salario mínimo, el salario mínimo, que es de 278 pesos el día. Y eso es lo que se aprobó el día de ayer. Ayer se aprobó esta reforma, que este dictamen, pues esta reforma ya había sido presentado por Pedro Aces. Pedro Aces es el presidente de CATEM. CATEM es una organización que, pues, ve por todos los organizaciones, empresarios que tienen intereses. O también salen a protestar, pero le digo, Pedro Aces es uno de los personajes que realmente está en contra de que se lleve la reducción a la jornada laboral. Este personaje que le acabo de poner en su pantalla es uno de los primeros que se opone a la reducción de la jornada laboral. Le voy a poner la votación que se realizó el día de ayer en la Cámara de Diputados para que los meseros y las meseras tengan ya un salario mínimo y no estén... Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 446 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por 446 votos por unanimidad. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo en hoteles, restaurantes, bares, empresas deportivas, de entretenimiento, en estaciones de servicio de combustibles y otros establecimientos análogos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Bueno, esto es lo que se aprobó el día de ayer. Va a pasar a la Cámara de Senadores. Pues, obviamente tiene que ser aprobado, porque es a favor de las y los trabajadores, restaurantes, hoteles, todo lo que están. Tú das un servicio y tienes que recibir un salario mínimo. Ahorita ya se terminó porque le digo, o sea, no recibía un salario mínimo. Eran los más afectados.